Lógico, nosotros lo conocemos más ya después en los 60 por la serie de televisión donde fue interpretado por el señor Adam West. Lógicamente se lleva este éxito del superhéroe que había tenido en los 60 en la televisión, se lleva a la pantalla con la primera aparición del personaje en el cine en 1966 de la mano del director Leslie Martinson. Este director se encarga de llevar lo que en su momento fue tal cual la versión de la televisión a la pantalla. Gatúbela, el Guasón, el Pingüino, el Acertijo, estos grandes villanos que los habían hecho muy atractivos en la televisión, los llevan a la pantalla todos en conjunto en una aventura donde lógicamente estamos viendo aquí a los actores que representaron en su momento a Batman y a Robin, al señor Adam West y al señor Burt Ward en sus respectivos papeles. Bueno, también lo interpretan en esta aventura. Muy clásico, muy recordado por los que vimos la serie de televisión y por los aficionados al personaje, donde se enfrenta a todos al mismo tiempo. Lógicamente, si recordarán, estos villanos tenían también sus compinches, su escuadrón de malvados, y lógicamente en la pantalla también salen. Una película entretenida, una película divertida, y yo creo que en este momento sería más de nostalgia. La han pasado algunas ocasiones en la televisión y es muy divertida porque, como ya les digo, conserva toda tal cual la esencia de la serie de televisión, y que los mismos que interpretaron a los villanos lo hacen en esta versión cinematográfica, así que no perdemos la esencia en ningún momento de lo que fue esta exposición de Batman. Es considerada mucho como de nostalgia y los seguidores del personaje la conservan, aparte que, como ya les digo, es ya del acervo y es la primera interpretación del personaje en la pantalla, lógicamente con todo esto que ya les digo, llevado o más bien extraído de la televisión para hacerla en un formato de cine que inclusive hasta la proyección ustedes la pueden ver y es del mismo formato que la serie de televisión, no cambió en nada. Entonces no se pierde en ningún momento el hilo o la consecuencia de lo que nos dejó la serie de televisión a la pantalla. Tuvieron que pasar 20 años para que el señor Tim Burton dijera: acepto a llevar la primera exposición, y lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que después de Superman de 1978, yo creo que Batman del señor Tim Burton en 1989 es la primera película, la primera exposición de un superhéroe en la pantalla con una producción ya bien hecha. Les digo, la primera fue Superman, pero tiene un antecedente de 10 años atrás, que ese fue el origen para que se pensara en esta película. Inclusive esta película de Batman, después del éxito que tiene la de Superman, es pensada casi inmediatamente a realizarse. Se le iban a entregar a otros directores, termina por entregársele este trabajo al señor Tim Burton, que le manda a hablar al señor Michael Keaton, que en primera instancia la productora, la Warner Brothers, inclusive la DC, no estaban muy contentos con la decisión de que Michael Keaton fuera a interpretar al señor Bruce Wayne y a su alter ego, lógicamente Batman, pero confiaron en el director. El director ya venía de haber hecho algunos éxitos, ya venía de exponer su cine, ya se le estaba dando su sello particular a este director. La compañía confía en él y inmediatamente también se contrata al señor Jack Nicholson para interpretar el papel del Guasón, y sale en esta primera entrega, bueno, en esta segunda entrega, primera ya con una gran producción y ya con estelares, con actores ya de mucho renombre. Como ya les digo, la entrega el señor Tim Burton, la gente la recibe muy bien. Yo recuerdo en su momento los cines estaban abarrotados por ver esta experiencia cinematográfica, porque ya era con la gran producción, con los grandes elementos, con los efectos especiales, y aparte que, como ya les digo, venía conociéndose el trabajo del señor Tim Burton, el estilo que había hecho, y lógicamente pone a Ciudad Gótica con estos elementos oscuros, estos elementos góticos, valga la expresión otra vez,
Y esto le da todavía más carisma, le da más profundidad, le da más atractivo, sin dejar a un lado que desde el momento en que se nos dijo que el señor Jack Nicholson iba a interpretar al Guasón, claro, fue un super aliciente más para ir a ver esta proyección. 1992, 3 años después, el señor Tim Burton regresa con Batman Returns, la que muchos siguen considerando la gran película de este superhéroe. Contiene muchos elementos que se nos hacen muy ricos dentro de la historia. Sin lugar a duda, la Gatúbela que sale aquí, la señora Michelle Pfeiffer, lo hace sensacionalmente. Está conformando la atmósfera de estas dos entregas del señor Tim Burton, muy oscuro y muy bien tratado. Definitivamente la señora Michelle Pfeiffer llega a tener un carisma y una personalidad con este personaje que obviamente le dio, que lo hace magistralmente, a tal grado de que muchos piensan que la actriz Annie Hathaway no pueda sobrepasar esta interpretación de Gatúbela, que inclusive las películas que se hicieron posterior del personaje no se acercan ni tantito a esta interpretación, a esta actuación que nos deja Michelle Pfeiffer. Definitivamente se queda como un gran clásico esta segunda entrega por parte del señor Tim Burton de Batman, la cual lleva por nombre Batman Returns y que se entrega en 1992 y que aparte está llena de simbologías, está llena de muchos datos que el señor Tim Burton utiliza lógicamente en todas sus películas y que le pone este sello significativo del tipo de cine que hace este señor. A pesar del éxito que tuvo esta segunda parte, que superó por mucho a la primera, inclusive en taquilla, los directivos no quedaron muy convencidos con esta segunda entrega porque decían que tanto la primera como esta segunda película eran muy obscuras y que ellos querían llegar al público infantil, muy recordada por muchos motivos y no buenos, Batman Forever de 1995. Val Kilmer como Bruno Díaz. El señor Tommy Lee Jones, el gran actor Tommy Lee Jones, interpretando a Harvey Dos Caras. Un Harvey Dos Caras que ya lo vemos ya más caricaturizado. No tenía tal cual, digo, si lo podemos poner en un plano a este Harvey Dos Caras junto con el Guasón interpretado por Jack Nicholson, porque siguen perteneciendo todavía a ese mismo universo, a esa misma franquicia, a ese mismo seguimiento que se le está dando en esta tercera entrega, cuarta cronológica, tercera de esta franquicia que se arma con la de Tim Burton del 89. Bueno, yo creo que este señor Tommy Lee Jones sí llega a ser ya más una caricatura que los personajes que anteriormente nos estaba entregando el señor Tim Burton. Jim Carrey, un Jim Carrey que en ese 1995 era el actor por excelencia cómico de esa década y que indiscutiblemente tuvo demasiado éxito con las películas que nos había entregado anteriormente el señor Jim Carrey y que le dan este papel de El Acertijo, y yo creo que también hace un papel memorable. Desgraciadamente la película no llega a tener el peso para que este personaje del Acertijo quede bien posicionado o quede tal cual en la memoria del espectador, y que también llega esta señora Nicole Kidman en un gran momento, también una actriz en ese momento muy de moda, muy hermosa la señora, y que lo hace también bien. El señor Chris O'Donnell llega y nos dice: yo voy a ser el segundo Robin en la pantalla, ya que el señor Burt lo había hecho en 1966, ahora el señor Chris O'Donnell lo hace. Y la verdad, caray, fuera de lo que piensen ustedes, yo creo que este es el principio del fin de una franquicia que pudo haber dado mucho más si la compañía se hubiera amarrado un poquito más los pantalones y haberle dejado el siguiente proyecto al señor Tim Burton. Tim Burton, que planeaba que esta tercera parte meter al Acertijo, sí, pero meter nuevamente a Gatúbela. Bueno, lo que tenía planeado el señor Tim Burton era hacer esta tercera entrega donde regresaba Gatúbela y el Acertijo. Un Acertijo que con las características, vamos a creer que el señor Jim Carrey hubiese interpretado al Acertijo en las manos de Tim Burton,
no sé, yo creo que nos hubiera dejado un papel mucho más memorable y tal vez una película de mucho mejor sabor que nos entregaron ahora la compañía. El trabajo al final no llega a ser bueno, no llega a ser muy del gusto del aficionado, no llega a convencer a los fans, se pierden estas actuaciones y como les digo, si hay algo que se podría rescatar de esta película es la interpretación del señor Jim Carrey como el Acertijo y Val Kilmer como Batman, que no lo hace nada mal, lo hace bien. Yo creo que estas dos interpretaciones salvan mucho el trabajo de la película. Sin embargo, en su totalidad, como la película es mala, lógicamente estos trabajos se pierden y no son bien aprovechados. Nuevamente vuelvo a repetir que si le hubieran dado esto al señor Tim Burton, lo hubieran dejado seguir con esta tercera exposición, estoy seguro que la historia nos contaría otra cosa, la historia fuera más benévola con esta tercera parte que definitivamente nos empieza a marcar el principio del fin de esta franquicia, como ya se los había dicho, a pesar de todas estas actuaciones, a pesar de todos estos grandes actores que estaban apareciendo. Yo creo que un mal momento para que apareciera Robin. Sin embargo, en 1997 estamos viendo ya estas escenas de lo que fue la cuarta entrega de esta franquicia, que se titula Batman y Robin. Caray. Ya, yo no creo que haya mucho que decir. Arnold Schwarzenegger como el señor Frío, George Clooney como Batman, Chris O'Donnell repite a Robin, Uma Thurman como Poison Ivy y Alicia Silverstone como Batichica. Aparece también en esta película el personaje, el villano de Bane, que lo vamos a ver en esta última entrega del señor Chris Nolan. No logran hacer nada, la historia es mala, las actuaciones, a pesar de que Uma Thurman lo trata de hacer muy bien, no rescata en su totalidad la película. George Clooney es el más fofo, el más débil, el más sin chiste, trata de ser cómico, no lo es, trata de ser obscuro, no lo es, trata de ser el gran superhéroe, no lo llega a ser. Chris O'Donnell ya nos había fastidiado y empalagado con su actuación en la anterior película y lo vuelve a repetir haciéndolo malo. Silverstone, nos demuestra nuevamente que no sabe actuar, los trajes son malísimos, como ya les digo, la dirección deja mucho que desear, a pesar de que este señor Joel ya había tenido sus películas de éxito. En esta película pierde totalmente el control. La ciudad nuevamente muy colorida, llena de colores fluorescentes que no había necesidad por qué meter estos colores. Nos cambian el Batimóvil a otro Batimóvil que, bueno, nos hace creer que esta película fue más hecha por tratar de recuperar dinero que por hacer una buena exposición del personaje. Ya esta historia ya la conocemos, sabemos que es la última que había, inclusive el director estaba tan seguro de lo que estaba haciendo que dentro del contrato de Alicia Silverstone estaban 2 películas más. El señor George Clooney también había firmado por una quinta entrega. Lógicamente la compañía, los directivos, los ejecutivos, todo el mundo se dan cuenta de lo que esta película es y terminan por decir: señores, aquí se nos acabó, muchas gracias por haber participado en esta aventura de 4 películas, en estas 4 exposiciones de el señor Batman con 2 diferentes directores, y que pone esta como la tercera etapa y que los ejecutivos paran ya en su totalidad, porque lógicamente la película fue un fracaso taquillero y un fracaso con la audiencia. Los juguetes llegaron a malvenderse, no llega a tener esta gran respuesta, a pesar de que mucha gente sigue recordando el papel de Uma Thurman y sigue recordando lógicamente al señor Arnold Schwarzenegger como el señor Frío, que son 2 personajes muy importantes dentro de la mitología de este personaje y que no lo hacen mal, pero como le pasó a su antecesora, el señor Jim Carrey, que lo hace bien, y el señor Val Kilmer haciendo a Batman lo hacen muy bien, pero como las películas no llegan a ser buenas, no llegan a causar ese impacto con el espectador, se terminan por olvidar las películas y se pierden estos trabajos actorales que de estas 2 películas, de estas 2 últimas películas que se hicieron del personaje, yo creo que si se puede rescatar algo, podríamos rescatar
al señor Jim Carrey interpretando al Acertijo y rescatar al señor Val Kilmer interpretando a Batman. Todo lo demás, desgraciadamente, no tiene el peso ni siquiera por debajo de lo que hizo el señor Tim Burton con la del 89 y la del 92.